impactado mi vida. Entonces, primero, para uno poderse comportar a la altura de las demandas que Dios hace de nosotros, y a veces esta palabra demandas, parece como que Dios, una vez que nos ha salvado, ya nos dio la salvación, y entonces como somos salvos, ya no tenemos que hacer nada, pero no es así. Dios sí requiere de nosotros una forma de vida, un estilo de vida que sea de acorde, que esté de acuerdo con sus expectativas. Entonces, Él pide de nosotros que vivamos de una forma que le agrade, pero no nos vamos a preocupar por agradarle si Él ocupa el trastero de nuestra casa, si Él ocupa el cuarto del perro, si no ocupa el centro de nuestra vida, no va a ser importante. Y por eso yo les pregunto, ¿qué tan importante es para ti Dios? ¿Qué tan importante es para ti Cristo? ¿Realmente valoras lo que ha hecho por ti? Y les digo, sinceramente, cuando veo a hermanos que están cerca de la muerte, cuando veo a personas que están en peligro, que están sufriendo, que están viendo lo duro que es la vida y también lo triste que es estar sin Dios, es cuando veo que más suelen valorar a Dios. Cuando uno está en crisis, cuando uno está en problemas, es cuando de alguna manera como que despierta uno y dices, ahora sí me tengo que arrodillar. Ahora sí tengo que implorar, ahora sí entiendo que Dios es importante. Pero es triste, ¿no? Que tengamos que llegar a situaciones límites para poder valorar lo importante que es Dios. Deberíamos tenerlo presente siempre, deberíamos tenerlo en la más alta de nuestras prioridades en nuestra vida. Y entonces sí, llevaríamos una vida que es digna de Él. Pero no siempre Dios ocupa la prioridad en nosotros. Y si no ocupa la prioridad en nuestra vida, les aseguro que no le vamos a dar un buen lugar y que no vamos a vivir de acuerdo a lo que Él, a lo que Él requiere de nosotros. No vamos a vivir una vida digna del Evangelio. Por eso, examinemos qué tan importante es Dios para nuestra vida. Porque el requerimiento está ahí. Dios sí requiere de nosotros que nos comportemos con dignidad. Y el apóstol Pablo se atreve a decirlo eso a los hermanos cuando él les ha dado testimonio de lo que es vivir con dignidad. Cuando está en la cárcel e incluso en la cárcel, él no se avergüenza de Cristo. Él está dispuesto a morir por Cristo. Cuando incluso los guardias dicen, él es especial. Cuando se ha ganado el respeto de todos los demás por ser seguidor de Cristo. Pablo se ganó el respeto de creyentes, de no creyentes, de amigos y de enemigos como cristiano. Porque reflejaba a Cristo en su vida. Y por eso él se atreve a decirles, compórtense como es digno del llamamiento que habéis recibido. Eso sí, es la verdad, les digo, es un desafío. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es esa vida de dignidad? Miren el punto número 12, ahí mismo en el versículo 27, le puse ahí inciso B, pero dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, comportarse a la altura o con dignidad, con la dignidad que requiere Cristo, es mantenernos firmes. Y cuando dice en un mismo espíritu implica unidad, implica un mismo propósito, un mismo ánimo, dice, unidos ante la adversidad. Que la adversidad no te divida. ¿Recuerdan lo que pasó con los discípulos cuando enfrentaron la adversidad? Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Recuerdan que todos salieron huyendo? Que cada cual buscó su salvación. Es como que dijeron, sálvese quien pueda, ¿no? No había unidad, ¿o sí había? La unidad que había era el miedo. Todos tenemos miedo. Y buscaron cada uno salvarse por sus medios.
pero no se fortalecieron entre ellos. Y fíjense, no siempre, pero muchas veces cuando enfrentamos problemas, nos creemos que estamos solos y en lugar de buscar apoyarnos los unos a los otros, nos apartamos, nos alejamos y de hecho nos gusta darnos golpes en el pecho y decir, pobre de mí, no tengo esperanza, pobre de mí, no hay nada que hacer. Y no es esa la idea. Aquí lo que dice es que estemos firmes en un mismo espíritu y tenemos que estar unidos ante la adversidad. Ahora, la firmeza, ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo la obtenemos? Cada uno de nosotros, creo que en algún momento ha experimentado pruebas. Y les pregunto, entre las pruebas, ¿cómo te mantuviste firme? ¿O te debilitaste, o te alejaste, o caíste? No todo el mundo sale adelante sin caer. Muchas personas a veces tienen un vicio, les viene la prueba y caen. Viene la tentación y caen. No se mantienen firmes ante la adversidad. O no nos mantenemos firmes ante la adversidad. Y todos tenemos nuestras debilidades. Y el diablo las conoce muy bien. Y nos va a atacar, ¿saben dónde? Allí en nuestras debilidades. Ahora, cuando estamos en la debilidad, cuando estamos más bien en la tentación, ¿qué nos ayuda a estar firmes? Y sí les puedo decir que algo que nos ayuda mucho es que tengamos primero una buena relación con Dios, pero que tengamos nuestra mente ocupada de la palabra de Dios o llena de su palabra, que tengamos defensas o que tengamos herramientas o recursos para poder enfrentar las tentaciones, para poder enfrentar las pruebas. Pero les pregunto, ¿estamos llenos de la palabra de Dios o estamos vacíos? ¿Estamos llenos de esperanza, estamos llenos de consuelo, estamos llenos del poder de Dios, llenos de su Espíritu Santo, estamos llenos de su presencia o la verdad es que estamos vacíos? Si estamos vacíos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a caer. Y máxime, perdón, cuando en lugar de buscar apoyo en los hermanos, lo que hacemos es escondernos. Por vergüenza muchas veces y otras veces ¿por qué? Porque aprendemos a deleitarnos en el pecado, aunque sepamos que estamos mal. A veces por vergüenza y a veces por sinvergüenzas nos alejamos. Pero el desafío está ahí. El desafío para un creyente que proclama a Cristo es que se mantenga firme en Cristo. No que se aleje, sino que se acerque. No que se enfríe, sino que se caliente. Porque eso le pasó a Pedro, ¿verdad? Recuerdan, todos salieron huyendo. Pedro se enfrió, se alejó del Señor. Empezó a seguirlo, sí, pero a seguirlo de lejos. Pero curiosamente, Pedro, en 1 de Pedro 3:15, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Pedro parece que aprendió la lección y dice, prepárate y está dispuesto siempre a enfrentar a la adversidad. Debemos estar siempre preparados para dar un buen argumento de por qué crees o por qué no crees, por qué participas en algo y por qué no participas en algo. Necesitamos cultivar nuestra mente, necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos firmes. Ahora la otra, perdón, el otro punto, la otra, creo que característica de alguien que vive dignamente es que vive sin intimidarse ante la oposición. Sin intimidarse ante la oposición. Ahí en el versículo 28, miren lo que nos dice. Estamos en el punto número 3. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, dice. Y esto de Dios.
Primero sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios ha hecho morar en ti te da poder, dice. Y ese poder habla de una fuerza explosiva que donde llega o donde se aplica transforma, produce cambios. Entonces dice que ese espíritu que Dios ha hecho morar en ti no es pusilánime, no es cobarde. Y si no es cobarde, entonces me pregunto, ¿de dónde viene nuestra cobardía a la hora de compartir de Dios? ¿De dónde viene nuestro miedo? ¿De dónde viene esa intimidación? Creo que viene de que se nos olvida quién está en nosotros. Y también viene de que no tenemos a Dios en la estima que deberíamos tenerlo. En realidad, parece que el Dios que hemos conocido no es el Dios que se revela en las Escrituras, sino que es el Dios que nos hemos inventado. El Dios que tiene miedo a salir al escenario, que tiene miedo a enfrentarse a la inteligencia o a la sabiduría de este mundo. Pero yo les pregunto, ¿tiene Dios miedo de eso? ¿O soy yo el que no he conectado con Él? No he aprendido, no lo he conocido. Lo he menospreciado. Espíritu de poder, pero también de amor, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos envanecemos y nos creemos que sabemos más que nadie y vamos por allí cortando cabezas, no literalmente, pero sí como menospreciando y destrozando. Pero hace falta ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio, no ese poder, pero ese poder amoroso. Porque el poder transforma, el poder produce cambios, pero puede ser que sean cambios destructivos, ¿verdad? Que destruyen. Pero si ese poder tú lo complementas con el amor, entonces los cambios que va a producir van a ser constructivos, van a ser de edificación. Y para eso nos llamó Dios, ¿no? Para edificar, no para destruir. Pero luego también dice que de dominio propio. Poder y amor bajo control. Bajo su control, bajo su dirección, bajo su protección. Entonces es necesario que estemos firmes en un mismo espíritu y hace falta que no nos intimidemos. Y yo les pregunto, ¿hay algo que te intimida? ¿Qué te intimida? Estaba leyendo un libro que lo que hace es analizar un poco los movimientos políticos, los pensamientos de filósofos que han ido surgiendo a lo largo de la historia y cómo de alguna manera han querido hacer a un lado la fe cristiana como algo irrelevante. Y no sé si lo han visto, pero hoy en día, incluso los cristianos nos creemos que hablar de Dios, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en lugares públicos, y es como hablar de algo que es sectario. Hablar de fe, como que es algo que no se debería dar porque no es algo que cree la mayoría. Y de alguna manera es como segregarse, es como decir es que yo pertenezco a un grupito que tiene unas creencias ahí medio raras, que son buenas para la casa, que son buenas para su interior, pero que no son buenas para llevarlas al terreno de lo público y que sirvan para modelar la sociedad o para moldear la sociedad. Entonces, de alguna manera hemos caído en unas ideas de que la persona que es normal no es la que cree en Dios, sino la persona que es normal es la que deja a Dios en su casa. La persona que es bien recibida, la persona que es bien tratada, la persona que es reconocida, es la persona que sabe adaptarse a los principios, a los valores que este mundo ha desarrollado y que ha creado como normales. Y por eso el cristianismo ya desde hace tiempo se ha dicho que no es relevante para dictar conductas en la sociedad.
que se tiene que dejar a un lado. Pero yo pregunto, ese pensamiento secularista que se llama, yo lo comparto. Yo creo yo que es posible llegar a cualquier lugar, no avergonzarme de Cristo. Por supuesto, sin menospreciar a nadie, pero decir, hay unos principios que he aprendido del cristianismo que son aplicables en todas las esferas de la sociedad. Aquí donde Dios me ha puesto, aquí pueden transformar. Y no soy ningún bicho raro que tiene que estar escondido o que tiene que dejar sus ideas en la casa. En nada intimidados por los que se oponen, nos dice. No te intimides. No te intimides ante la adversidad, no te intimides ante la oposición, porque sabes que, aunque suene un poco a, no sé, un poco a triunfalista o a veces a esas películas de los héroes, pero lo cierto es que la palabra de Dios dice esto: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que te respalda que el que los respalda a ellos. Pero lo vemos, lo creemos o no lo creemos. ¿Por qué nos intimidamos? Vamos al siguiente punto. Dice, tomando la fe y el sufrimiento por Cristo como un privilegio. Nos intimidamos porque puede ser que nos avergüencen. Nos intimidamos porque puede ser que nos persigan. Nos intimidamos porque puede ser que nos tachen de retrógrados. Nos intimidamos porque no queremos sonar como que nosotros somos unos obsoletos. Nos intimidamos porque eso daña nuestra reputación. No sé por qué te intimida o por qué nos intimidamos a vivir como cristianos y a vivir nuestro cristianismo con la libertad que el Señor nos ha llamado. No sé qué nos intimida, la verdad, cada uno sabe, pero no tengas miedo por lo que puedas sufrir, por Cristo, por supuesto. Si estamos sufriendo, si estamos padeciendo por nuestra rebeldía, por nuestra insensatez, pues entonces no hay que hacerlo. Pero si es por causa de Cristo, no tengas miedo. ¿Sabes que el sufrimiento te puede deprimir, te puede hundir, pero también te puede afirmar como hijo de Dios? El sufrimiento no es necesariamente malo. El que te vean, que te menosprecien, no es necesariamente malo. Puede ser algo bueno, porque te va a hacer a ti ser más consciente de lo que crees y saber o crecer en cómo defenderlo, en cómo valorarlo. Así que no es necesariamente malo. Ahora les voy a decir una cosa. La gente que sabe que eres cristiano ya te ha puesto en un molde, les digas algo o no les digas nada. De hecho, tú ya eres un sectario o ya eres lo que hayan querido decir. Ya lo eres, ¿eh? Ahora, cuando nosotros llegamos y estamos con ellos, si nosotros no les decimos o no decimos lo que nosotros creemos, ellos van a decir esto: este no está convencido de lo que cree. Entonces es un cristiano que no está convencido. Es un cristiano, vamos a decir, tibio. Si les dices lo que crees, si se los dices de una buena manera y se los dices de una forma razonada y también hablas desde la convicción y tu vida les respalda, tienes dos posibilidades. Tienes la posibilidad de que la persona te entienda, que la persona reconozca su pecado y que se entregue a Cristo.
O también tienes ya la posibilidad de que se reafirme lo que cree de ti y diga, si es que es lo que yo pensaba. Pero te aseguro que no estás perdiendo ningún terreno. Porque una cosa he visto y es esta. Las personas, en cuando tú les dices que eres de este grupo, que vas a esta iglesia, ya te etiquetaron. Y por lo menos esperan que tú te comportes como se merece o como debe comportarse una persona con esas creencias. Si no lo haces, ¿qué creen que van a hacer? Si no lo haces, van a decir, yo creo que ya se dio cuenta de que está engañado o que está engañada, de que su fe no vale la pena. Y te van a utilizar a ti por tu falta de convicción como una razón más para no acercarse a Dios. Si es que es lo que yo decía. Esto es una falsedad. Y tú, con tu forma de ser, ¿vas a confirmárselo o vas a sacarle del error o vas a sacarle del engaño? Pero sí les digo, el no mantenerse firme uno en sus convicciones nunca va a producir un efecto positivo. Recuerdo cuando llegué a México y mis amigos estaban tomando, ellos ya sabían cómo era yo, según ellos. Sabían que yo no tomaba, porque ellos creían que yo no tomaba. Porque ellos creían que a mí la iglesia me prohíbe tomar. Entonces dijeron, este es de esta manera o dice que es de esta manera. Lo vamos a invitar y van a ver cómo cae. Y yo podría haberme hecho como uno de ellos, haberles dicho, no, que no pasa nada. Pero les dije, no, gracias. Y entonces me presionaron un poco y dicen, ¿qué? ¿Ya te crees más que nosotros? ¿Te crees que eres mejor? Y digo, no, para nada. Y digo, ¿qué salida tengo aquí? Digo, pues mira, no voy a tomar con ustedes, pero sí, si quieren, ¿de verdad quieren invitarme a algo? Sí, me tomo un refresco, porque yo no los menosprecio. Bien. Y ya después dije, bueno, pues ya que no quieres tomar, invítanos unas a nosotros. Y les digo, no, te invito a un refresco. No te menosprecio, pero si yo no quiero contribuir a los vicios, para mí, tampoco quiero contribuir a los vicios para ti. También te puedo invitar algo de comer, pero no te voy a invitar a beber. Y no te menosprecio y no me creo mejor que tú. Simplemente tengo estos principios y no los quiero quebrantar porque ustedes se sientan mal. Y no los quiero hacer sentir mal. Y les digo, yo podría haberme puesto ahí, incluso me podría haber puesto a tomado una cerveza. Y quizá para mí no habría sido ni siquiera pecado. Para mis convicciones, ¿verdad? Pero sí habría sido pecado porque para ellos yo habría sido una piedra de tropiezo. Pero para ellos les habría dado un testimonio de que lo que yo creo en realidad no es real. Y eso es lo que pasa. Cuando yo a la gente, porque quiero identificarme con ellos y no vivo de acuerdo a las convicciones o no vivo de acuerdo a la dignidad del Evangelio de Cristo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que los voy a ganar? No. Lo único que hago es confirmarlos en sus teorías y decir es que yo llevaba razón. No vale la pena vivir o decir que soy cristiano. Y ahí tenemos que pensarlo. Porque ya les digo, ellos ya de antemano sabían, ya me habían etiquetado, pero eso lo hace todo mundo. ¿Tú no etiquetas a las personas? A los católicos tú ya sabes lo que creen, los ateos ya sabes lo que creen, ya sabes cómo son. Los que son de este partido político son de esta manera, los que son de este otro partido político son de esta manera. Y lo único que estamos buscando es que nos den razones para afianzarnos en nuestra creencia. Pero luego cuando ellos realmente te dicen, no, es que yo creo en esto, vivo de esto y lo practico de esta manera, entonces por lo menos los respetas. Dices, bueno, es coherente con lo que cree. Pero si no es coherente, te dices, este no tiene principios. Considera un privilegio sufrir por Cristo, ser menospreciado por Cristo, ser tenido en poco por Cristo. Si lo tienes como privilegio, creo que va a cambiar tu forma de ser.
Pero asegúrate de que sea por causa de Cristo, porque si es por causa de nuestra insolencia, entonces no estamos haciéndole ningún favor al Evangelio. Y en el último punto, creo que comportarse como el signo de Cristo es permanecer al lado de quienes fueron fieles y al lado de quienes son fieles. ¿Te ha tocado ver que a veces critican a personas que tú conoces que en su conducta son intachables? Y uno, por no crear una polémica, por no llevarles la contraria, dice, oh sí, ¿verdad? Y se asocia uno con aquellos que están acá atacando a quienes son fieles. Y yo no les quiero decir, no tengo que decirles que vamos a defender lo indefendible, ¿no? Si una persona ha hecho mal, y hay que reconocerlo. Pero también a veces nosotros, con tal de que nos vean que somos de mente abierta, con tal de que nos vean que nosotros sí somos razonables, a veces nosotros quebrantamos o vamos en contra de los principios cristianos y no queremos asociarnos con las personas que sean fieles. Aquí miren lo que dice en el versículo 30, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice, y ahora oís que hay en mí. Ustedes, dice, tienen conflictos. Ya vieron cómo me comporté yo, ¿verdad? Lo tuve y ustedes lo van a tener. Y el apóstol Pablo, cuando se está poniendo como ejemplo, quiere motivarlos con su forma de ser, quiere desafiarlos con su forma de ser y también quiere mostrarles que no están solos, que no son los únicos. Si tienes conflictos, si produces persecución, si te menosprecian, no eres el único. De hecho, si vamos al libro de los Hebreos, vamos a ver que hay una gran nube de testigos, ¿verdad? Porque la advertencia que dio el Señor Jesucristo a Pedro y por extensión al resto de los discípulos, cuando les dijo, tú hoy, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Esa misma advertencia es la que nos dice el Señor Jesucristo a nosotros. Sigue en pie, sigue vigente. La palabra, el negar, es el escandalizomai. Os vais a escandalizar de mí. Y lo que significa es esto. Ustedes van a creer que el que los identifiquen conmigo es malo para ustedes. Es un peligro. Y Pedro dijo, no, yo no voy a hacerlo. Aunque estos lleguen a caer, aunque ellos te lleguen a negar, aunque ellos lleguen a pensar que el que los identifiquen contigo es peligroso, yo no. Aunque sea peligroso. Y sabemos qué pasó con Pedro, ¿verdad? Sabemos que él cuando estaba allí con los enemigos de Jesús, calentándose al lado del fuego, a él le dijeron, tú andabas con Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. Se estaba escandalizando de Cristo. Y cuando le volvieron a decir que sí, dice que no, yo no lo conozco. Y después para convencer a los demás, dice, pero si tú hablas como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a jurar y empezó a maldecir. Justamente empezó a hacer lo que el Señor Jesucristo le había dicho que no hiciera. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, le había dicho, ¿verdad? Pues ahora él jura. Su sí ya no vale. Y ahora tiene que jurar para que le crean. Pero no maldigas, tú bendice. Pues ahora él
el bendecir ya no le vale, ahora maldice. Porque ya no quiere que lo identifiquen con Cristo. Porque ya no quiere identificarse con los seguidores de Cristo, porque ahora él considera que es peligroso, que es nocivo, que es dañino para él que lo identifiquen por Cristo. Porque él no considera un privilegio sufrir por Cristo, no considera un privilegio morir por Cristo. La pregunta para ti, para mí es esta: ¿considero un privilegio sufrir por Cristo? De verdad, piénsenlo. No respondamos nada más, sí, sí, claro que sí. Cuando estás en la escuela, cuando estás con tus amigos, cuando estás en el trabajo, donde quiera que te encuentres, ¿consideras un privilegio ser menospreciado por Cristo? Que te miren mal, que te critiquen, que te pongan una etiqueta, que te estereotipen. ¿Lo consideras como un privilegio? Si lo consideras como un privilegio, no vas a tener miedo a hablar de Cristo, a vivir por Cristo, a morir por Cristo. Si no lo consideras un privilegio, cualquier cosa te va a intimidar, pero no será digno del Evangelio de Cristo. Cada uno examine su corazón y diga, ¿qué tan importante es Dios para mí? Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos ejemplos en la palabra de Dios que nos desafían. Porque cuando vemos al apóstol Pablo, que cuando tenía todas las razones habidas y por haber para estar desesperado, incluso para renegar de ti, él se goza en ti. Señor, que haya escrito una palabra, una epístola, una carta, para que la gente se gozara cuando él estaba preso injustamente. Eso nos desafía, Señor. Y Padre, ciertamente tenemos muchas razones para estar molestos, para enojarnos, pero tenemos una muy importante para estar agradecidos, para tener gozo. Y es el hecho de que tú nos amas, de que todo va a estar bien si estamos a tu lado. De que tú, Señor, sin nosotros merecerlo, nos rescataste. Porque tú, Señor, cuando estábamos condenados, nos salvaste. Porque a ti no te importó entregar a tu propio Hijo con tal de darnos vida eterna. Porque tú, Señor, te tomaste nuestra vida tan en serio que permitiste que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Padre, por favor, ayúdanos a valorarte a ti, a darte ese lugar que te mereces, a estar dispuestos a vivir por Cristo, a morir por Cristo y a sufrir por Cristo. A ti, Dios, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.